La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8:15 de la mañana, de regreso en Distrito Informativo a través de La Roca 91.7 FM. Recuerden que pueden buscar todas nuestras informaciones y comentarios, también los debates y todo lo que acontece acá en Distrito Informativo, las interesantes entrevistas con cada una de las personalidades y figuras públicas de Santo Domingo. Puede buscarlo en Distrito Informativo, en nuestro canal de YouTube, también en nuestra cuenta de Instagram y Twitter. En este momento vamos a recibir al ingeniero y también diputado por la provincia Independencia, Gadis Corporán, quien además preside la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz de estar acá con ustedes, iniciando esta mañana, y de verdad que saludar a todos los radioescuchas que se dan cita todos los días con ustedes acá. Mire, usted ya lo llamaron del DNI porque están investigando lo de los apagones. No, y que el diputado también hizo unas declaraciones. Yo vi que usted salió también a las redes. Cuénteme un poquito de esto. Bueno, estamos esperando que nos llamen porque con toda responsabilidad hemos denunciado pues todo el contexto de lo que se ha dado con los apagones. Y lo que veo con este anuncio es que no es más que pan y circo para tratar de calmar a una población que está bastante angustiada, bastante molesta, porque conquistas y reivindicaciones como la estabilidad en la energía eléctrica se han perdido. Según sus conocimientos, ¿qué cree usted en realidad cuál es la situación por la que el país está sufriendo por estos apagones? Que ya mejoraron un chingo. Sí, un poquito. En primer lugar, creo que la falta de planificación. Creo que el miedo a la toma de decisiones, la falta de gerencia, acompañado de un gobierno que entiendo, y con toda responsabilidad lo digo, que está gobernando para un grupo en particular y que no piensa en las grandes mayorías. Y lo digo porque la élite de este país no tiene problema de que la luz se vaya o no. Sin embargo, por una mala operación en Punta Catalina, teníamos más de medio país apagado y duramos 2 semanas, casi 3 semanas en eso, y sin embargo hasta tanto no empezamos con una presión mediática, pues no se compró energía en el mercado spot, cuando se pudo haber hecho desde el principio. Pero se dijo que la deficiencia no vino precisamente por Punta Catalina, sino que Punta Catalina tenía una programación para mantenimiento, sino que fueron las otras que entraron a mantenimiento sin programación que ocasionaron todas esas tandas de apagones. Punta Catalina debió entrar a mantenimiento el mes próximo. En junio. Sin embargo, por una mala operación, pues tuvo que salir a mantenimiento correctivo. Y este tipo de situación es muy recurrente porque de agosto del 2020 para acá, Punta Catalina por mantenimiento correctivo o por fallas en el sistema ha salido casi 5 veces. Y lamentablemente cada vez que Punta Catalina sale del sistema, pues provoca problemas económicos y financieros para el Estado. Pero en este caso, por ejemplo, provocó que los apagones que habían sido erradicados en su totalidad, los apagones financieros o por déficit de generación, pues volvieran y creando no solo problemas económicos para el país, porque la información que tenemos es que se perdieron $20 millones con la salida de Punta Catalina, sino que la ama de casa, la señora que tiene el saloncito, el colmadero, más nosotros los que estamos en casa, que tenemos el refrigerador, se nos daña la mercancía y eso nos provoca daños económicos. Y de hecho tenemos un bolsillo ya bastante lastimado con una crisis pospandemia, acompañado ahora con la crisis de Ucrania, más la inflación que este gobierno ha dejado que nos arrope y la carestía de los productos, pues lamentablemente lastima al pueblo. En el caso de Punta Catalina es una percepción un poco personal, pero sí recuerdo que en los últimos años, o al final del gobierno del presidente Danilo Medina, Punta Catalina salió en varias ocasiones de operación y teníamos la situación de los apagones. ¿Esto no sería algo que se viene arrastrando desde el principio, algo que estuvo o está mal dentro de Punta Catalina, que da al traste con estos fallos y que tienen que hacer estos mantenimientos correctivos periódicos? No, para nada. Es que Punta Catalina es una de las plantas generadoras más avanzada, de mayor tecnología que existe en el continente americano. Está dentro de las primeras 5.
En principio recuerden que Punta Catalina... Desarrollado, pero con el medio ambiente usted sabe que no, ¿verdad? Bueno, El tema del eso es un carbón. tema de las termoeléctricas a carbón, eso es un tema que lo podemos debatir, pero es bueno que tú sepas, antes de contestarte la pregunta anterior, que de 500 plantas de este tipo que hay en todo el continente americano, Punta Catalina está dentro de las primeras 3 con menos emisión de dióxido de carbono, dióxido de carbono. a la atmósfera. Pero lo importante de todo esto es que Punta Catalina ofrece o vierte al sistema el 30% de la energía que demandamos y que se ha convertido en el regulador del precio del costo marginal de generación. ¿A qué me refiero? Para que la gente entienda que Punta Catalina, como es la que a menor costo de generación produce, pues es la primera que entra al sistema y obliga a las plantas menos eficientes, a las plantas que generan más caro, a que no puedan entrar al sistema mientras Punta Catalina esté. Y eso significa un ahorro sustancial, no solo para el gobierno, sino para el bolsillo. Pero respondiéndote la pregunta inicial, cada generadora tiene su plan de mantenimiento programado. Y es un estamento del Estado que se llama el organismo coordinador quien autoriza que las plantas salgan a mantenimiento y programa. Si sale Punta Catalina, pues debe entrar otras plantas Para que suplir. compensen la salida de Pero Punta el PRM Catalina. dice que tenemos un déficit de generación, que el PLD nunca se preparó y que por eso nosotros estamos sufriendo las consecuencias de eso mismo. Nada más falso que eso. Con la demanda máxima, que ellos muy bien dijeron que eran 3.200 megavatios, nosotros tenemos un 38% de disponibilidad como país. El parque de generación cuenta con unos 5.000 megavatios de capacidad instalada. Pero hay Entonces, una parte de la capacidad instalada que en la práctica no es la misma. Y tomo, por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas que se construyeron, por ejemplo, esta que está cerca de Constanza, que esas tienen una capacidad instalada, que se diseñaron con una capacidad, pero en la práctica no producen esa capacidad de energía. O sea, hay una cosa que es lo que yo tengo la capacidad para hacerlo, pero que en la práctica no se genera esa cantidad de energía como tal. sí, pero en el caso de las hidroeléctricas, apenas representan un 6% de la No, capacidad yo la cito instalada. como ejemplo. Y están muy ligadas a todo el tema de la pluviometría del año, el caudal de río, y un sinnúmero de factores. Pero no es considerable para tú calcular que el 38% de la reserva fría está. O sea, estamos hablando, y de hecho se demostró, que tenemos capacidad instalada suficiente para inyectar al sistema inmediatamente. Era un tema, o se estuvo buscando a quién beneficiar, porque se iba a comprar energía más cara. O sea, era como que vamos a darle apagones para tener un pretexto para contratar de manera de emergencia. Pudiera ser, no te lo puedo garantizar porque hay varias hipótesis que se manejan, incluida esa. ¿Y qué otra? Pero entonces, ¿cuáles para usted, cuáles son las reales razones? Ajá, esas hipótesis. ¿Cuáles son las reales razones? Vamos a esperar que el DNI No, investigue. no, yo quiero no. la investigación de ustedes. Porque usted está en la... Desde mi punto de vista personal, yo creo que ha sido un tema de falta de gerencia. Creo que el sector eléctrico está en manos que no están en la capacidad de gerenciarlo. Y De lo vemos ahora Almonte, en un generación. señor que dio cátedra Almonte durante la puede tener oposición. 80 años, pero no está en capacidad. Si yo fuera Almonte, yo responsablemente renunciara y dimitiera del cargo. Y lo digo con toda responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué cambiaría de lo que ha hecho Almonte que no Porque que no durante se 12 debe años ha hacer? demostrado que las políticas que se están llevando a cabo son desacertadas. La primera es violación flagrante de la ley 125-01 cuando se apodera, por ejemplo, del edificio que alberga la CDE. El segundo delito, por así decirlo, es querer disolucionarse mediante un decreto cuando fue creado mediante una ley. Y el decreto muy bien establece la intención del Poder Ejecutivo de disolver la sede, la intención. Y que se crearan las condiciones. Resulta que entonces ya hoy Ya se tiene un proyecto de ley para disolverla, pero sin embargo la desmembraron desde hace 2 años. O sea que en la práctica está disuelta. Pero claro. En un momento, tenemos una llamada. Buenos días. ¿Puede ponerse, por favor, póngase los audífonos, por favor. ¿No se escucha? Buenos días. Hola. Buenos días. Ahora sí, buenas. Señor diputado, hola chicas, José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Señor diputado, saludos. Buenos días, Buenos José. días. Bueno, ya le iba a preguntar el por qué Punta Catalina, cuando todo el mundo ya no estaba construyendo este tipo de plantas a carbón, que eso es, pero ya está hecha y se gastaron los 2.500 millones, como dijo Bichara, lo escuché por ahí.
2.500 millones de dólares, obviamente. ¿Qué se hace con los desperdicios que genera esta planta? ¿Quién está supervisando eso? Porque este carbón bota un desperdicio grandísimo. ¿Quién está supervisando lo que se está haciendo? Se está tirando al mar, se está tirando en un río. Y la otra pregunta es, ¿usted piensa que se debe seguir invirtiendo en ese más tipo de planta o hacer más presas hidroeléctricas, como mencionaba Ogla hace unos minutos, que usted hablaba de la pluviometría, pero hace poco estuvo Claudio Camaño, que está encargado de esas aguas, y dijo que República Dominicana, de la isla del Caribe, es la que más agua tiene, que tenemos agua hasta para venderle a otras islas. Le escucho por radio. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque nos va a permitir arrojar luz a los demás radioescucha. Lo cierto es que hay varias licitaciones para seguir inyectando o ampliando el parque de generación, y de hecho en proceso hay la licitación de Manzanillo con 800 megavatios a gas natural. O sea, lo que más le conviene al país en lo inmediato, no sabemos en el futuro si cambie por un asunto del precio del gas natural, es seguir ampliando el parque de generación a gas natural y seguir fomentando el uso de las energías renovables. ¿Qué pasa con el tema del agua? Independientemente del mal gasto o el uso irracional del agua, nosotros tenemos una limitante, porque el agua no nos va a permitir ampliar a los niveles que necesitamos como generación. Ahora sí, este país tiene un potencial enorme, y de hecho se han desarrollado varios proyectos y hay varios en proceso de construcción de granjas fotovoltaicas y también de proyectos eólicos, específicamente en la parte del sur, que es donde mayor potencial tenemos. De hecho, hay una ley, la ley 57-07, que fomenta este uso de energía, y lo que nos hemos planteado como país, no sabemos si este gobierno está trabajando o conteste a estos objetivos, es que al 2030 pues nosotros tengamos de la capacidad instalada total de generación por lo menos un 25% de la matriz que sea a energías renovables. En la actualidad apenas estamos llegando a un 15%. Pero depende mucho también independientemente de la legislación, que tenemos que reformar la ley. Eso iba a decir que no es nuestra ley es un poco limitada para el desarrollo de este tipo de acciones. Sí, tenemos que reformar la ley para garantizar que la inversión privada, que el capital privado es quien justamente ha estado invirtiendo en este tipo de energía, pues siga haciéndolo con las garantías del lugar, y que nosotros entonces podamos tener aún más una matriz de generación robusta, pero que las renovables nos representen por lo menos un 25%. O sea que no está mal de irse al sector privado para tenerlo como aliado para el desarrollo de políticas. Yo entiendo que el gobierno debe garantizar que la inversión privada pues llegue a los sectores de la economía que requieren. Para eso está el Estado. Y ser el garante mediante legislación, mediante políticas públicas y mediante un régimen de consecuencias, para que si esa inversión privada pues no cumple, ¿verdad?, con los objetivos, entonces poder reglamentar y regular. O sea, para eso está el Estado, para crear bienestar social, y entendemos que la inversión privada es vital. Por eso, de hecho, el aparato productivo privado es el mayor contratador que existe en cualquier país del mundo. Y los gobiernos están llamados justamente a crear las condiciones para que el sector privado se desarrolle, para que se emprendan nuevos proyectos, porque eso entonces va a ir creando un derramamiento, un círculo cerrado, en donde tú como inviertes como sector privado, pero generas entonces la empleomanía que necesitan los pueblos, que necesitan las ciudades, y entonces el Estado como tal de hecho se beneficia, porque entonces ahí viene la recaudación. Pero eso es un tema un poquito más profundo. O sea, que no está mal que Abinader se tenga de aliado al sector privado para trabajar ahora. Mira, yo lo que entiendo es que tú no puedes prostituir el Estado en ese sentido. O sea, el Estado está para cumplir un rol, pero las políticas públicas y la visión como Estado tú no la puedes privatizar. Que eso es lo único que yo le puedo criticar a este gobierno en ese sentido. Si bien debemos fomentar la participación, pero debe ser sobre la base de la pluralidad, reglas claras y que todo el mundo pueda participar, y por eso de hecho existe la ley 340-06. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo ni de Abinader ni de ningún gobierno, puede ser de mi partido,
en que entonces tú de manera particular o de manera discrecional, entonces digas, bueno, yo voy a beneficiar a Juan o a Pedro con una tal empresa proyecto. en particular. No, ahí no, debe haber reglas claras y todo el que esté en disposición de invertir en cualquier área de la economía dominicana, pues que lo haga con reglas claras. Y hacia allá creo que debemos ir como país. Y de hecho en la región y en otros países del mundo así se ha hecho y han logrado el desarrollo. Usted hizo una denuncia en base a unos técnicos que fueron cancelados en Punta Catalina. ¿Cree usted que esos técnicos estaban realmente capacitados para ese puesto o que lo que colocaron ahora no cumplen con las condiciones y por eso hay algunas de las fallas en Punta Catalina? Lo cierto es que el gobierno ha dicho verdades a medias. Se dijo en principio que se habían cancelado esos técnicos para despolitizar el sector y despolitizar la planta, y que ese era el objetivo del gobierno. Pero sin embargo hemos visto que se cancelan los técnicos cualificados, entonces los que están no están en la capacidad de dirigirlo. ¿Cómo determinan que no están en la capacidad de dirigirlo? Por los resultados. Se dejó, por ejemplo, un año de abastecimiento de carbón, se dejó agotar el carbón, el Estado perdió, o el pueblo dominicano perdió 180 Pero fue para una parte de incumplimiento también que se habló en ese sentido con la empresa que había el carbón contratado. Sí. Tú me preguntaste y yo te voy a contestar. Ajá, entonces, es sobre eso. Para que la gente entienda, o sea, si tú me dejas en una transición un año de abastecimiento de carbón, inmediatamente yo asumo la administración de una planta, pues tú tienes que iniciar con las garantías para tú licitar. La licitación no se hizo, no fue un tema de incumplimiento, es que la licitación no se hizo. Y por estar culpando al PLD de todo los que no han podido hacer, entonces se pasaron casi 2 años en buscando excusas, cuando quisieron darse cuenta de la realidad. Entonces ahí metieron al país en un problema, perdimos 180 millones de dólares. Hubo entonces que poner al presidente a que de manera urgente llamara a su homólogo en Colombia, que es la fuente de carbón más cercana que tenemos y más asequible, a Iván Duque, para que nos ayudara entonces con productores de carbón de Colombia para vendernos carbón. Tuvimos que comprar carbón más caro, tuvimos que violar la ley 340-06 porque no se licitó, hubo que comprar 4 barcazas grado a grado, por así decirlo, por una falta de gerencia. Yeah. Entonces yo entiendo que el país no merece esto. Yo entiendo que independientemente de tú querer borrar una obra de gobierno como la del PLD, que está ahí y es una huella indeleble, las conquistas del pueblo no pueden ponerse en riesgo por eso, que es lo que ha pasado con el PRM. Con tal de borrar la obra de gobierno del PLD, se han llevado entre las patas de los caballos las conquistas que son del pueblo, independientemente de qué partido las haya ejecutado. Y yo lo que entiendo es que así como exigimos que haya continuidad de Estado, puede haber continuidad de políticas que garanticen que la calidad de vida que se ha logrado en los últimos 20 años se mantenga. Y si este gobierno, porque en eso soy responsable, logra también cosas positivas para el país, el que venga, pues también tiene que garantizar que eso se mantenga. Gadis, ¿cómo ves tú con la creación de este gabinete eléctrico, que el presidente ya hablabas hace un momento que se ha desmembrado lo que son lo que es la CDE y los sistemas de gestión? Esta nueva manera o este nuevo diseño que procuran, porque dicen que a través de estos sistemas hubo mucha, digamos, se manejó muchos recursos, hubo muchos derroches de recursos, y lo que se busca es un poco centralizar y que cada uno asuma su función. Tú como funcionario público que ves cómo se operativiza, ¿realmente entiendes que en la práctica eso es más eficiente o es ineficiente? Bueno, ha demostrado que es ineficiente y les explico por qué. No es que yo lo diga, es que los números están ahí. Las pérdidas consolidadas del sector eléctrico a agosto del 2020 estaban en un 27%. Estamos hablando que de las 3 distribuidoras juntas, de cada 100 pesos que debieron recuperar, pues perdían 27. Hoy están perdiendo 35 pesos. O sea, estamos hablando que aumentaron las pérdidas financieras del sector de 27 a 35%. Y estamos hablando que volvieron a los niveles que teníamos en el 2012, o sea, 8 años de políticas públicas que habían dado resultados. Entonces, sin embargo, ¿la pandemia no habrá influido en esto? No, todos los gastos que ha tenido. No, porque de hecho durante el 2020, que fue el año más crítico de la pandemia, donde el país estuvo cerrado, pues las pérdidas solamente se deslizaron casi 2%. Y luego de pasar todo esto volvió a la normalidad. Ahora, ¿qué pasa con el tema del sector?
es que dejar de invertir no es ahorro. Y lo digo con un poco de impotencia, porque en el sector, que es un sector muy dinámico, la única forma de tú controlar pérdidas, reducir pérdidas y eficientizar es invirtiendo capital. ¿Qué ha pasado en el sector, en las distribuidoras específicamente? Que en campaña, por ejemplo, el gabinete eléctrico, Luis Abinader, prometieron que los costos operativos los iban a bajar porque estaban muy elevados. ¿Y qué han hecho tratando de mentir a la gente y de confundirlo? Han vendido espacios pagados que redujeron la empleomanía en las distribuidoras. Y tú dices, es verdad, la cantidad de empleados se redujo. Pero la nómina aumentó. Pero la nómina aumentó. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces, esto sumado a que los costos operativos de las distribuidoras y del sector eléctrico aumentaron. Entonces, tú no haces nada con aumentar el gasto corriente, pago de nómina y demás, y entonces reducir la inversión. Eso te trae el traste con la situación que estamos teniendo ahora, y por eso todo el que conoce el sector ha estado de una manera responsable denunciando que deben cambiarse los actores porque no están haciendo lo que se debe. Hicimos un convenio nacional, un pacto nacional que es el famoso pacto eléctrico. El pacto eléctrico. Y sin embargo, el pacto eléctrico solamente se ha cumplido en una cosa. ¿Le digo en qué? ¿En qué? En aumentar la tarifa eléctrica. Entonces no puede ser. Tú no puedes transferir las ineficiencias del sector que ahora aumentaron. Ellos decían eso en campaña. Que están transfiriendo las ineficiencias del sector al pueblo. Y ahora se está haciendo peor porque se aumentaron las pérdidas. Entonces se aumenta la tarifa eléctrica para que el del bolsillo de ustedes, pero el Estado se tengamos también que pagar. en la parte de lo que el déficit, o sea, recuerdo una de las cosas que hacía mucho énfasis es también con los costos que el Estado subsidiaba el sistema eléctrico que lo han ido reduciendo. Mismo. Mentira. Ellos dicen que ha bajado. Es falso. Pagaron publicidad y yo le desmonté y le demostré que eso era falso. ¿Por qué? ¿Cómo? Con datos, porque ellos quisieron decir que los $1,000 millones que se siguen pagando a la fecha, que están presupuestados en el presupuesto nacional, los dos presupuestos que me ha tocado aprobar a mí como diputado, ahí están, $1,000 millones que le cuesta al Estado la ineficiencia del sector, eso no ha bajado para nada. Que bajó ellos decían que bajó a 39,000, mentira, fueron 63,000 el año pasado, y pues este año va corriendo y creo que va a ser un poco más, justamente por lo que acabo de decir. Entonces, yo creo que tomar piedra para el más chiquito no es justo. No es que no estoy de acuerdo, porque fui de los que firmó el pacto eléctrico, no es que no estoy de acuerdo con la medida de desmontar el subsidio y de sincerizar la tarifa. Pero antes de eso, hay iniciativas que debieron hacerse urgentes. Bajar las pérdidas y reducir los costos operativos de las distribuidoras debió ser lo primero. Y después entonces empezar a desmontar la tarifa. Pero no aumentar la tarifa para que del bolsillo nosotros entonces tengamos que pagar las ineficiencias que ellos no están llevando a cabo. Y peor aún, por ejemplo, en el caso de Edesur tenemos un administrador, mi amigo, pero lo digo con toda responsabilidad, que es lo que está haciendo política con la institución. Nombrando pero lo han hecho todo. Sí, pero nombrar personas que no son técnicos, ni mucho menos, para hacer que sea un partido político, yo no estoy de acuerdo. Él dice que tiene máster y toda la capacitación y el libro que escribió y todas las cosas. No, que eso no es cierto. Es que lo que digo, o sea, tú tienes que ser coherente. Si yo hoy estoy criticando, ¿verdad?, lo que está haciendo mal este gobierno, si mañana a mí me toca ser funcionario del sector, pues yo no puedo decirme. Él dijo que sí, que está haciendo lo mismo que dijo cuando estaba en la oposición. Mentira, falso, toda falsedad. Y yo lo reto un debate. Bueno, pero no te quiero solamente aprovechar para el tema eléctrico, Gadis, porque precisamente en el día de hoy tú eres de la provincia Independencia. Yo hablaba de una situación en la provincia Independencia y no quiero dejar pasar por alto de saber, tú como legislador, cuáles son estos tipos de acciones que está llevando a cabo puntualmente para la provincia Independencia, que tiene un tema de pobreza que está dentro de los márgenes de pobreza más y de pobreza extrema de República Dominicana, y que las políticas sociales tienen mucho de ayuda social a la población, pero no hay un desarrollo en la provincia, no hay, digamos así, una empresa más que el consorcio azucarero de la mayor empleomanía en el sur, que es la que tenemos. O sea, no hay nada en la provincia Independencia fuera de esto y lo que puede hacer el Estado, teniendo a Haití ahí al ladito, que se puede aprovechar por lo menos en términos comerciales, pero ni siquiera eso. Sí, mira, lo cierto es, y es importante que los que nos están escuchando
pues entiendan qué pasa en zonas fronterizas y en provincias como la nuestra. Independencia, que es una provincia de hecho con el nombre más emblemático que existe en el país, representativo a nuestra independencia nacional y el nacimiento de nosotros como nación. Sin embargo, una de las provincias más desconocidas, y lo digo porque a diario tengo que estar explicando. Cuando yo decía, a mí me preguntan ¿de dónde eres tal sitio? Independencia, digo yo, mira, cuando tú te vas a tener que Barahona, Jimaní, que no sé qué, o sea, es una cosa. Hay que estar permanentemente referenciando a las personas para que puedan entender un poquito dónde quedamos. Pero si somos una provincia fronteriza, estamos justamente al lado de Barahona, colindamos con Bauruco y colindamos con Haití. O sea, estamos en la zona fronteriza. Somos de las 3 provincias más pobres. Según un estudio de fuerza de trabajo que se realizó hace apenas 3 años, lo realizó el Ministerio de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y algunos organismos internacionales, nos sitúan que de cada 100 habitantes, 47 se encuentran en situación de pobreza. Y eso es alarmante. Tú dices, pero ¿cómo viven? Si la mitad de la población vive en situación de pobreza. Pues sí. Y el otro porcentaje en pobreza extrema. En pobreza extrema un 23%. O sea, ya. Perdón, un 9%. Un 9% cuando la media es 3%. Y en el caso de pobreza, 47% cuando la media del país es 23%. Y hay zonas inclusive que llega a 12, llega a 16, pero en promedio 23%. Lo cierto es que somos la región con mayor nivel de pobreza. Eso conjuntamente con Pedernales, conjuntamente con Bauruco y Barahona. Somos la región con mayor nivel de pobreza. Y eso nos preocupa, pero también nos motiva pues a seguir trabajando para que esa realidad cambie. Nosotros nos fajamos por varios meses, casi un año, con la reforma a la ley 2801, que justamente buscaba que toda la línea fronteriza se desarrollara fomentando la inversión privada y que a través de incentivos fiscales pues motivara que los empresarios que pudieran instalarse, por ejemplo, en Santo Domingo o en cualquier provincia grande, pues que pudiera ser un atractivo para ir allá, desarrollar empresas y generar la empleomanía que nosotros no tenemos, porque el mayor empleador que tenemos allá es el Estado. O sea, lamentablemente eso es lo que tenemos allá, porque no existe un aparato productivo privado. Y entonces logramos extender los beneficios de esta ley por 30 años más. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Pero alguien se ha dicho, voy para la provincia de Independencia a invertir, a establecerme como un negocio. No, pero ¿qué estamos haciendo? De hecho, tuvimos hace unos días en Pro Dominicana, que era el CIRD, justamente motivando a su titular y al equipo técnico para que dentro de la promoción que se da a las diferentes zonas del país para los inversionistas, pues que pueda ser la provincia de Independencia prioridad. Porque es urgente que debemos crear las condiciones, por lo menos un proyecto ancla, una sola empresa que pueda servir de referente y que los demás puedan ir. Pero necesitamos ese primer... ¿Y usted como diputado qué está haciendo para el desarrollo de su provincia? Sí, ahí estamos explicando. Dentro de todo, ¿verdad? Logramos reformar la ley, la tenemos ahí, pero de manera particular, pues hemos sometido un proyecto de resolución que fue aprobado y estamos gestionando con el Ministerio de Turismo para que nosotros, aprovechando la cercanía con Pedernales y como todos están caminando para que la inversión del sur sea y el buque insignia de este gobierno sea Pedernales, pues aprovechar esto. ¿Qué pasa con Pedernales? Pedernales tiene las playas más bellas del país, sin duda las más bonitas. Se va a desarrollar, ya de hecho se dio el primer Picasso ayer para el puerto de Cabo Rojo, pero nosotros entonces, Duvergé específicamente queda al lado de Pedernales, dividido por la Sierra Bauruco. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Que la provincia de Independencia se convierta en un destino complementario de Pedernales. Pero eso implicaría romper, o sea, conectar carreteras, que hay una improvisada, hay una vieja. Y la internacional, lo que hemos solicitado es que se acondicione, y entonces que el turista que vaya a Pedernales pues pueda atravesar la sierra, aprovechar de hecho las atracciones que pueda tener la Sierra Bauruco, que de hecho tiene 619 especies endémicas de la isla, están allá. El 33% de la flora endémica del país está en la Sierra Bauruco. Esto es un atractivo para que el turista pueda hacer el turismo, valga la redundancia, ecológico, y entonces acompañado con la gran cantidad de fuentes acuíferas y atractivos que tenemos en la provincia de Independencia, el lago Riquillo, las caritas de los indios, las bahías
en descubierta, el río Las Damas, la Sursa, que son aguas azufradas con las que cuenta el municipio de Duvergé y otros balnearios más de la provincia, pues nosotros convertirnos en ese complemento que Pedernales no tiene. Y eso ayudaría a crear un derramamiento económico de que el turista entonces va a consumir los negocios de la provincia de Independencia, pero también ayudaría a que nuestros jóvenes que se han formado en Bauruco, que se han formado en Barahona, pues puedan tener la oportunidad de ejercer la carrera para la que estudiaron, porque se va a generar una empleomanía en Pedernales, y también el hecho de que los turistas puedan ir a nuestra provincia, pues va a motivar a que hayan emprendimientos. Entonces, súper. Eso lograría un desarrollo económico acompañado de lo que te decía, que estamos trabajando para que lleguen entonces las inversiones privadas, por lo menos un proyecto ancla, y que este proyecto entonces traiga a los demás y entonces lograr crear por lo menos 200, 300 empleos de manera directa en la provincia, que tú dices, bueno, pero 300 empleos no es mucho, pero para nosotros pero para la provincia lo sería. Súper interesante esta conversación o entrevista con el diputado Gadis Corporán, quien es ingeniero y también preside la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que se repita porque tiene mucho conocimiento en materia energética. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Me hubiera gustado seguir, ¿verdad?, abordando más temas, pero eso da limitado, pero para una segunda ocasión. tienen que asumir el compromiso conmigo de volverme a traer con ustedes. No, ya Así usted será. está comprometido. Así será. 8:46 de la mañana en Distrito Informativo. Hacemos una pausa. Distrito Informativo.